Muy bien, qué interesante volvernos a encontrar nuevamente por este medio. Les saludamos aquí desde la ciudad de Bogotá, de Multimedia, y queremos que ustedes también sean bendecidos a través del estudio de esta lección. Hoy me encuentro aquí en compañía del hermano Samuel Becerra, director de Evangelismo de la Unión Colombiana, y queremos compartir la lección de esta semana. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Amante Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo, que es el autor que inspiró a los escritores de tu palabra, también nos inspire a nosotros para que podamos comprender y aplicar tu santa palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta temática de la batalla de la fe. Permítenos ser victoriosos en el poder de Cristo Jesús. Confiamos y esperamos en tu dirección y pedimos una bendición para cada uno de los hermanos que observan y escuchan este video. Te damos muchas gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a continuar entonces con la temática que tenemos en este trimestre, y ya hemos hablado de la batalla, hemos hablado del capitán, la semana pasada hablamos del ejército, y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de la primera arma que podemos usar en esa batalla. Y por eso el título de la lección de estas semanas es Ceñidos de la Verdad. Es la primera arma que podemos usar en la batalla de la fe, en esa batalla en la cual todos estamos empeñados, que sabemos que tenemos un capitán, que somos parte del ejército en el cual Dios nos ha llamado para pelear en este mundo. La introducción de la lección nos habla, dice una partecita: solo la verdad de Dios puede satisfacer las necesidades del alma. Solo la verdad de Dios. Esta debe ser guardada en el corazón y forma parte de la vida misma. Qué interesante, la palabra de Dios es la que debe ser guardada en el corazón. Y si es guardada en el corazón, dice, va a formar parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida. Ahí tenemos que comprender lo interesante que es conocer de la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a mirar la primera parte de la lección, en la cual nos muestra con un subtítulo: la Biblia revela la verdad. Y la primera pregunta dice: ¿qué debe hacer el soldado cristiano para revestirse de la armadura espiritual e ir a la batalla? Hermano Samuel, cuéntenos. Bueno, en esta primera pregunta se nos cita Efesios 6:14, donde dice: estad pues firmes. Primero que todo, el soldado debe estar de pie, debe estar en una seguridad, en una firmeza. En el versículo 11, cuando él dice que tomemos toda la armadura de Dios, también dice que debemos estar firmes. Entonces, un soldado que está presto para la batalla. Y como el pastor Humberto mencionaba, hace alusión a la primera arma, ¿no?, que debe tener ese soldado, y es un arma de defensa. De hecho, de las armas que aparecen acá, alrededor de 7 armas, solo una es de ataque. Todas las que vamos a ver en las siguientes lecciones son armas de defensa, que nos enseñan que nuestra seguridad está en Dios, la dotación, la capacidad que Dios nos da, porque debemos estar vestidos de Cristo. Y esa primera arma tiene que ver con ceñir vuestros lomos con la verdad. Entonces, colocarse ese cinturón, como ahora usamos nosotros la correa, seguramente ahí para que el soldado también, si tenía que correr, si tenía que enfrentar la batalla, como usaban mantos, entonces se ceñía y guardaba por ese cinto ese vestido y podía avanzar en la batalla. También ellos portaban su espada, que va a ser la única arma de ataque que menciona aquí Efesios 6, y esa espada pues la colocaban ahí en ese cinto, así que era prioritario colocarse esta cintura, esta arma de la verdad. Y creo que la verdad de Dios, ya aplicándola a nosotros, es cómo esa verdad debe estar en nuestra vida. Y la cintura pues queda hacia la mitad del cuerpo. También los hebreos creían que el centro del cuerpo era el corazón, led centro, o sea que tener esa verdad en nuestro corazón, en la cintura, en los lomos.
y de esa forma el enemigo no nos va a poder hacer nada porque estamos protegidos de los engaños. El diablo es mentiroso y por eso debemos estar ceñidos de la verdad. Quizás en la nota resaltar, dice: Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad. Entonces tenemos que luchar. Uno de los primeros frentes de batalla es la maldad, o es el mal, nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que esa maldad que está en el mundo, que es también un segundo frente de batalla, el mundo de oposición a Dios. Y también, pues aunque en la nota no lo menciona, pero pues sabemos que esa maldad, o el peor enemigo que nosotros tenemos, es el diablo, según Efesios 6, con toda su jerarquía, con toda su organización. Pero a través del Señor, a través de la Biblia, a través de estar ceñidos de Jesucristo, podemos ser más que vencedores. Sí. Me llama la atención dos cosas en la nota que quiero no pasar por alto. Dice, uno de ellos, dice la Biblia, es el arsenal. Amén. ¿Y qué es un arsenal? Es un lugar donde podemos tener, en este caso los soldados pueden tener una cantidad de asuntos, de munición, de armas, de todo lo que se requiere para una batalla, ¿no? Y la Biblia para nosotros, la palabra de Dios, dice, es el ¿qué? El arsenal. Qué interesante, donde podemos equiparnos para la lucha, ahí está. Entonces el arsenal lo tenemos en nuestras manos, debemos usarlo, tenemos que ir a ese arsenal, y allí está todo lo que necesitamos para equiparnos para la lucha. Y otra cosa que me llama la atención aquí en la nota, dice, es la verdad bíblica la que nos muestra los peligros que están para sobrecogernos. Hay armas o hay equipos que los soldados tienen para saber qué peligros hay en el monte o en la batalla. Aún para medir la distancia, seguramente los enemigos, hay equipos que pueden medir dónde está el enemigo, un grupo de personas que seguramente están allí armados, entonces los ubica, ¿cierto? Sí. Pero aquí nos dice que la Biblia es la que nos muestra los peligros que están para sobrecogernos. Entonces es interesante cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios, y podemos conocer los peligros que hay enseguida en la batalla, qué peligro vamos a enfrentarnos y a qué vamos a tener que esquivar. Entonces tenemos que usar la Biblia para que nosotros podamos estar seguros. Amén, qué maravilloso, ¿no? Entonces tenemos ese arsenal divino, así como los romanos tenían sus fuertes romanos donde tenían todos esos arsenales. Nosotros también en la palabra tenemos ese arsenal. La segunda pregunta dice: ¿qué santifica al ser humano? ¿Y cuál es la única salvaguardia cuando el enemigo intenta falsificar y destruir los pilares de la fe? Muy bien, ¿qué santifica al ser humano? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es esa verdad que santifica, porque cuando nosotros vamos a esa palabra, nos lleva a un acercamiento más al Señor y hace de que nuestra vida pueda ir en ese proceso de la santificación. Sí. Y también nos dice allí el libro de Salmos, la suma de tu palabra es verdad, y también nos muestra lo interesante que es para cuando, como dice la pregunta, para el enemigo que intenta falsificar o destruir, en otras palabras, los pilares de la fe. Qué interesante que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, en el cual podemos estar seguros para poder nosotros no dejarnos llevar por otras cosas, no dejar que los principios, los pilares de la verdad sean destruidos en nosotros, sino que podamos mantenerlos en alto, ¿no? Y es la palabra de Dios la que nos puede mostrar cómo defender esos principios bíblicos, ¿no? Amén. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, siendo la iglesia pilar y columna de la verdad, según nos dice 1 Timoteo 3:15. ¿Qué debe hacer cada creyente para establecer su fe y testimonio en la verdad? ¿Quién lo hace posible? Bueno, entonces encontramos ahora en el libro de los Salmos, que también por la cantidad de capítulos que tiene y enfatiza mucho este tema de la verdad. Digamos que ya en el Antiguo Testamento tenía también una importancia para los autores bíblicos.
David está expresando y diciendo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces pedía revelación divina, quería instrucción de parte del cielo y dice: encamíname en tu verdad. Entonces necesitamos esa conducción, quizás en ese camino de la verdad también, para que no nos desviemos, para que lo cojo no se salga del camino, dice Santiago. Entonces necesitamos que el Señor nos enseñe, nos conduzca por la verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Una de las preciosas joyas de la verdad bíblica: en ti he esperado todo el día, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces Dios está profundamente identificado con la verdad, lo define, ¿no? Jesucristo lo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad. Entonces define la naturaleza de Dios. Tú amas la verdad. Y si nosotros estamos estrechamente relacionados con Dios, en lo íntimo, en lo secreto, en esa comunión con Él, pues comprendemos sabiduría y somos fortalecidos para avanzar en la vida cristiana. Ahora, en la segunda parte de esta pregunta 3 dice: ¿quién lo hace posible? Es el Espíritu Santo. Si Dios y Jehová es verdad, si Jesucristo es verdad, pues el Espíritu Santo también es verdad. Y Jesucristo lo presenta a esta persona, a esta tercera persona de la deidad. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces le da con este apellido cómo el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos enseña, nos capacita, nos habla de lo que ha de venir del futuro en esa gloriosa verdad de Dios. Entonces toda la deidad, necesitamos acercarnos, si queremos conocer la verdad, ser encaminados por la verdad, estar relacionados profundamente con Dios, y de esa forma vamos a ser partícipes de esa verdad. Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Ningún hombre en cuyo corazón no more la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles. Solo uno, un poder. Y ese poder, dice, es el poder de Dios que nos imparte mediante la gracia de Cristo. Entonces la verdad de Dios, la salvación, la justicia a nuestro favor, y la gracia que nos perdona, que nos da poder y que nos perfecciona. Plenamente capacitados para ser vencedores, Pastor Humberto. No sé si algún comentario. No, está bien. En la cuarta pregunta hay un subtítulo que comienza, dice: un conflicto prolongado requiere fortaleza. Entonces el conflicto no es corto, es largo. De hecho, leía que los soldados romanos se enlistaban al servicio militar durante 25 años. Era un conflicto largo. De acuerdo a las Escrituras, ¿quién nos ciñe de fortaleza y nos prepara para la batalla? Muy bien, aquí hay algo interesante. Y ahorita, mientras miraba la pregunta, me acordaba de un caso especial, y el caso de David, cuando tuvo que enfrentarse con Goliat ante esa batalla. Que habían varios días ya allí que ninguno quería enfrentarse con el gigante Goliat. Pero es interesante cuando David entonces dice: yo voy a ir. ¿Y qué hace el rey Saúl? Dice: no, pero para ir a enfrentarse con ese gigante, con ese paladín, tiene que vestirse también, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Saúl? Le coloca su ropa, ¿no? Le ciñe su ropa y le coloca su espada y todo su arsenal que tenía él para enfrentarse en ese momento de batalla, y él mismo lo viste, ¿no? Él mismo le coloca todo allí, sí. Pero él que era el rey, ¿no? Lo prepara para enfrentarse. Aquí encontramos algo interesante: el comandante, nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, y él es quien nos ciñe, ¿no? Porque la pregunta es: ¿quién nos ciñe de fortaleza y nos prepara para la batalla? Aquí ya también encontramos que es el mismo comandante, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, el que nos ciñe, el que nos coloca la vestidura, ¿no? Y eso es lo que dice el Salmo. Dice: Dios es el que me ciñe del poder y quien hace perfecto mi camino. Qué bonito, ¿no? Si nosotros vamos al Señor Jesús, Él está dispuesto a vestirnos. Sí. Él está dispuesto a colocarnos todo lo que necesitamos, todo el poder necesario, ¿no? Y dice el versículo también: Jehová dará poder a su pueblo. Entonces es interesante cuando nosotros encontramos de que Dios mismo es el que dará el poder. Él es el que da la salvación. Él es el que nos da la confianza.
Pero hay algo interesante que me llamó la atención en la nota, ¿no? Dice, Él dará cada uno de ustedes fortaleza, su gracia y su salvación. Pero aquí hay algo que la nota nos dice, aquí esta parte dice, el fiel cumplimiento de los deberes de hoy será la mejor preparación para las tribulaciones de mañana. De mañana vamos a tener seguramente tribulaciones, pero ¿cuál es el mejor preparación? El fiel cumplimiento de los deberes de hoy. Los deberes que tenemos que cumplir hoy nos van a preparar, nos van a capacitar y para lo que vamos a enfrentarnos en la batalla el día de mañana. Y luego dice, no debemos añadir a las cargas de hoy los cuidados, las perplejidades de mañana. Basta cada día su afán. Dios da la fortaleza para cada día. Y es un error cuando nosotros a veces colocamos las cargas de mañana, las traemos al día de hoy, ¿no? Y comenzamos a pensar el día de mañana y esto y lo otro, y qué será de mañana. Y entonces traemos una cantidad de cargas al día de hoy. Pero aquí nos dice, basta cada día su propio afán. Dios nos da la fortaleza para enfrentarnos en las dificultades, en las tribulaciones, en los problemas que seguramente vamos a tener hoy. Y es hoy en el cual tenemos que enfrentarnos con el enemigo. Y ese poder lo da Dios para hoy. No necesitamos preocuparnos para mañana, ¿no? Basta cada día su propio afán. La provisión que Dios nos da es para el momento, para hoy podernos enfrentar con el enemigo. Usémosla hoy sin necesidad de traer cargas de lo que seguramente creemos, nos imaginamos para el día de mañana. Amén. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Dice, cuando el conflicto es largo y difícil, ¿qué hace el Señor? Y esa es la pregunta en la cual nos muestra de algo interesante. ¿Qué sigue haciendo el Señor? Entonces el Señor está al comienzo de nuestra batalla, en la continuidad y hasta el final. Dios nos quiere llevar a la victoria, ¿no? Eso también lo expresó Josué cuando iban a hacer la conquista. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos, que retrocedamos, sino que seamos victoriosos, lleguemos a nuestro destino. En la vida espiritual, en la batalla, en la guerra que tenemos, pues nos vamos a cansar. Pero el Señor nos da esta promesa de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. Si estamos cansados, si nos sentimos en una vida rutinaria, en nuestra espiritualidad, en la lectura de la Biblia, en nuestra vida de oración, entonces Él nos quiere dar fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces estamos fuertes en esa fuerza que Dios nos otorga. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan en Jehová, dependencia del Señor, esperar en Dios, esperar en su fortaleza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y toma el ejemplo, la ilustración de las águilas, ¿no? Que se nos muestra cómo ellas se renuevan después de un tiempo para volver a vivir otros 30 años, quitan entonces sus garras viejas, quitan sus plumas y se renuevan. También Dios quiere una renovación espiritual en cada uno de nosotros, para ser como jóvenes, para ser como los muchachos. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la nota también nos anima, dice, si nos parece larga la demora del regreso del Redentor, tanto tiempo, los portaestandartes, de tal forma el tiempo que llevamos en el Señor, y parece que todavía se demora su venida, si estamos doblegados y desgastados por las aflicciones e impacientes por terminar la comisión asignada, y en medio de la lucha suspiramos por un honorable descanso, recordemos, ya tú nos mencionabas anteriormente, no recordar lo negativo, no sembrarnos en el pasado, recordemos lo positivo, dice la nota, que el recuerdo modere cada queja. Y de esa manera, dice, Dios permite las tormentas y los conflictos para perfeccionar nuestros caracteres. En el libro Maranata se nos dice que es precisamente en la prueba donde se revela el carácter. Si estamos pasando por pruebas, si nos sentimos cansados, recordemos que eso va a perfeccionar nuestro carácter para que seamos excelentes soldados. Sí. Bueno, yo creo que podemos seguir a la pregunta 6, donde hay un consejo
que imparte a cada creyente de parte de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Qué nos dicen estos siervos de Dios? Muy bien, aquí hay dos apóstoles en el cual vivieron también en las luchas difíciles en la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos y tuvieron que pasar diferentes dificultades. Y nos anima también a nosotros, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Dice, por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Y el apóstol Pablo dice que debemos preocuparnos y nuestra mente debe estar centrada en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es buen nombre. Y en esto debemos nosotros centrarnos, ¿no? Porque en esta lucha que tenemos no podemos desviarnos, desconcentrarnos en algún momento de la situación que tenemos, de la guerra que estamos enfrentando. No, el enemigo seguramente va a colocar diferentes asuntos para distraernos y dejar de que nuestra mente se vaya en otros asuntos. Por eso la nota dice, cada creyente tiene que realizar una obra individual. Esta es una batalla en la cual la preparación es individual, el colocarnos o que Dios nos coloque la armadura también es individual, debe haber una vigilancia individual y toda nuestra mente debe estar centrada en lo que concierne las cosas espirituales. Luego dice otra partecita de la nota, dice, la mente debe ser protegida cuidadosamente. En esta pregunta nos habla siempre acerca de la mente, ¿no? Porque el soldado debe tener una mente bien preparada, bien centrada en lo que está haciendo, ¿no? Y entonces debes tener el cuidado necesario, y por eso aquí dice la mente debe ser protegida, y luego dice cuidadosamente. Mis hermanos, necesitamos que esa mente esté allí protegida, esté pensando solamente en las cosas espirituales, puestos los ojos en Jesús. Y me llama la atención esta ilustración que toma aquí en la última parte de la nota, y es la ilustración de un campo, ¿no? Y los que seguramente hemos trabajado en algún momento en el campo podemos entender más fácil esta situación, ¿no? Un campo cuando está abandonado, rápidamente produce una cantidad de cardos, de espinos, de enredaderas, de cosas que agotan el suelo, que inutilizan el suelo, y está también lleno de diferentes semillas que pueden ser llevadas por el viento, y entonces encuentra seguramente un terreno preparado. Si nosotros estamos descuidados, se encuentra un terreno preparado para que esa semilla, esa maleza, esos espinos, esos cardos puedan producirse. Y se producen rápidamente. ¿Qué hacen con la planta buena? La ahogan, la llevan a ahogarla y hacer de que entonces no sea fructífera, que no dé el fruto necesario que se requiere, ¿no? Y por eso dice, si el campo es arado y sembrado con un grano, esta cizaña, dice acá, se extinguirá y no podrá florecer. Qué interesante, el campo es nuestra mente. Ese es el campo que nosotros tenemos. Puede sembrarse semillas que den fruto para vida eterna, puede sembrarse semillas que destruyan nuestra vida espiritual. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿qué clase de semillas estás sembrando en tu mente? ¿Qué clase de semillas estás permitiendo que entre en tu mente? ¿Está descuidando de pronto ese campo? ¿Está dejándolo inactivo y el terreno allí preparado para que el viento de este mundo de pronto pueda llevar semillas destructivas, zarzas, espinos, y puedan ahogar la verdad? Entonces es una pregunta que cada uno debemos hacernos, y es un llamado al mismo tiempo en el cual el cuidado que debemos tener hoy más que nunca de cuidar nuestra mente, de qué estamos colocando en nuestra mente, de qué estamos llenando nuestra mente, para que así de esa manera podamos estar preparados para la guerra que tenemos que luchar continuamente. Amén, así es. Muy bien, vamos a la pregunta final, la última, la pregunta número 7, dice Jesús se ciñó con la verdad. Aquí vamos a encontrar un ejemplo maravilloso para nosotros, y la pregunta número 7 dice, durante su ministerio, ¿qué hizo Jesús
para resistir los ataques de Satanás. Vamos a ver que Jesús desde su infancia tenía ceñida esa verdad con la palabra de Dios. Cuando va a los 12 años ante los sacerdotes, dialogaba, preguntaba, él daba una respuesta muy sorprendente basados en el escrito. Está en Mateo 4, lo encontramos en la tentación, y en cada una de las 3 tentaciones, citando la verdad, citando la Biblia. Ahora Mateo 22, 16 nos habla de los discípulos y cómo están relacionados con los herodianos, estos enemigos, estos que eran políticos o a favor de Herodes y también siguiendo las leyes judías. Ellos tienen que reconocer a Jesús como maestro, y le dice: sabemos que eres amante de la verdad. Entonces Jesús, aún sus enemigos lo identificaban como alguien que apreciaba, que interiorizaba, que amaba la verdad. Y dice: y que enseñas con verdad. La autoridad que él tenía, la enseñanza de esa maravillosa palabra de Dios. San Juan 18:37 ya nos va a presentar al Señor Jesucristo sentado ahí en el juicio con Pilato, y Pilato está tratando de interrogarlo. Le dice: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él va a declarar la misión, para qué nació, para qué vino al mundo, y dice: para dar testimonio de la verdad. Su misión era predicar la verdad de Jesucristo, y qué maravilloso ejemplo para que nosotros también como cristianos demos testimonio de la verdad. En la nota 4 hay una línea que dice: a medida que reciban la gracia de Dios, difúndanla. Entonces recibimos la gracia, hay que entregarla, recibimos la verdad, hay que compartirla a nuestro alrededor. Así es, qué interesante, ¿no? Y esas palabras que decía hermano Samuel usted, que están en el texto y que resaltaba, y dice: sabemos que eres amante de la verdad. Lo reconocían sus propios enemigos. Sí. Y luego dice: y enseñan la verdad. Qué interesante que puedan decir eso de nosotros, ¿no? Amén. Y ahí debemos llegar, y es el ejemplo que debemos nosotros tener del Señor Jesucristo, que las personas no digan: pero es que ese cristiano, ese fulano es amante de decir mentiras, ¿no? Y engaña o hace otra cosa o esto. Eso sería triste de nosotros. Pero aquí encontramos que el Señor Jesús nos da un ejemplo: amante de la verdad. Amén. Y que enseñan la verdad. Ese debe ser el cuidado que debemos tener nosotros como cristianos, como personas que tenemos esta verdad preciosa de la palabra de Dios, en que seamos también amantes de la verdad, que las personas de afuera, nuestros amigos, nuestros vecinos, puedan confiar en nosotros. Dice: esa persona habla verdad y su palabra es cumplida. O sea, que ellos puedan ver verdaderamente que somos esos cristianos, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces este es un llamado también que nos hace la lección de esta semana, ¿no? ¿Sí? Quisiera aprovechar unos minutos para dar un agradecimiento a nuestro Dios en este tema de ceñidos de la verdad. Agradecer al Señor por la vida del ministerio del pastor Humberto, tanto tiempo aquí compartiendo en Colombia, viaja ya para Estados Unidos, y oramos para que Dios le bendiga y él siga enseñando esa verdad. Un gusto, pastor, Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias, compañero, y amén. Es así, estamos en esta tierra y tenemos que cumplir diferentes misiones y donde Dios nos envíe, ¿no? Así amén. De que también buen ánimo y amén. Que sigan adelante en este trabajo, que podemos dar a conocer esta verdad, y estos son los medios que Dios ha dejado para que otras personas puedan conocer. Si no estoy acá, pues estaré también orando para que este ministerio de esta parte de multimedia, a través de la dirección de nuestro hermano Jair Ochoa, que muy pronto seguramente va a ver también por estos lados. Amén. Entonces que el Señor pueda bendecir también el trabajo, y a las personas que nos siguen, que continúan viéndonos, esperamos que el Señor pueda bendecirles, que esto sea también un llamado, cada lección, cada parte de este mensaje que Dios nos regala en el transcurso de estos temas pueda ser también tocando los corazones, ¿no? Y se pueda tomar decisiones. Hasta aquí podemos dejar la lección del día de hoy. Muchas gracias, el Señor les bendiga, y vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos ha regalado de poder también
tener el privilegio de poder compartir también tu palabra. Gracias. Y llegar a los corazones necesitados. Te rogamos que estas lecciones que tenemos cada semana puedan ser bendición también para cada persona que escucha este mensaje. Que si hay dificultad, si hay luchas, tú puedas también dar la solución y hacer que el camino sea abierto y podamos continuar hacia la preparación para el reino de los cielos. Da bendición en este estudio y te rogamos tu gracia divina en nuestras vidas porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y poder permitirnos llegar a su casa. Gracias al hermano Jair, detrás de cámara. El Señor le bendiga. Hasta una próxima.